Si yo hago una sección SS en otro lugar que no sea este, por ejemplo, en la mitad de la carga está distribuida, cuando calculo el esfuerzo interno en esta sección, no tengo toda la carga P que tenía acá, tengo la mitad de la P, ¿se entiende? Entonces, cuando calcule el esfuerzo de corte, voy a tener en cuenta esto y voy a tener en cuenta la P sobre 2, pero no la P total. Entonces, a medida que voy cambiando yo el punto donde averiguo los esfuerzos, esta carga distribuida, salvo que justo yo ya la haya cruzado toda, digamos así, entre comillas, no es lo mismo tenerla como centrada, ¿sí? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Ahora Profe, cuando lo que yo veamos no ejemplos, entiendo sí. es la reacción RD que se transforma después en normal, corte y momento, efector. Esa ya sabemos de antemano porque es las sumatorias de la derecha, de las fuerzas de la derecha. Es de cualquier lado, chicos. De la Claro, derecha claro. o de la izquierda, les tiene que dar lo mismo. Las incógnitas, digamos, van a ser las... Las incógnitas van a ser el N, M y Q. O N, Q y M. claro. O sea, las No es Profe, incógnitas son estas, chicos. esfuerzos Los externos. esfuerzos internos. Claro. Las cargas activas y las reactivas las conocen. Es lo primero que hacemos. O sea, conocemos las activas y buscamos las reactivas. Por eso lo primero que se hace es el diagrama de cuerpo libre. ¿Mm? Después, pro- sí, depende en qué sesión quiero yo buscar los esfuerzos, hacemos el equilibrio de una porción o de la otra. profe, me quedó una duda. Sí. Entonces, no necesariamente vamos a tener que hacer un corte en el eje del centroide, ¿no? Podemos hacer en cualquier parte de No, la es vía que, el es corte. que, es que yo haga donde haga el eje, el corte, siempre hay un centroide. ¿Se entiende o no? Ah, O sea, porque la barra es esta. Entonces, esto tiene todo un eje acá que está uniendo los centroides de todas las secciones que hay acá. Que claro, podrán ese ser centroide constantes de o la sección transversal. incluso pueden no ser constantes. Podemos tener una barra troncocónica, por ejemplo. ¿Entiende? Ok, ya Entonces, entendí. tengo todas las secciones transversales y cada sección transversal tiene los centroides, ¿entendés? Y Sí, sí, lo sí, que sí. une esos centroides es lo que está dibujado Claro, es acá, el eje. como claro, que en este caso es un eje recto porque es una viga de eje recta. Pero bueno, en Claro, si una no viga en sería curvo, arco o ponele. curva será, bueno, el que vaya haciendo. Entonces, siempre el normal es tangente a esa curva. Nosotros no vemos igual barras curvas, ¿sí? Pero el normal es tangente a la curva, chicos. Si así esta barra, en lugar de ser así, fuese curva, bueno, voy a tener el eje determinado, ¿se entiende? Y entonces acá, por ejemplo, la sección la hago así perpendicular al eje, así, ¿se entiende? Pero Sí, siempre hay sí, un ahí se entendió. centroide en la sección transversal. Y siempre la reducción es a ese centroide, siempre. O sea, la reducción del sistema de fuerzas es a ese centroide. O sea, cuando ustedes calculen los momentos, tienen que calcularlos respecto al centro de masa. O sea, al eje de la barra, digamos, a la altura del eje de la barra. ¿Sí? De hecho, nosotros dibujamos derecho, ejes. O sea, cuando uno les dibuja en la práctica la estructura, dibuja la viga y la dibuja con una sola línea, no le da el espesor, ¿sí? Bueno, esa línea es la línea del eje. ¿Sí? Sí, sí, ahí se entendió. Bueno. Entonces, tengan en cuenta eso, chicos. Ahora vamos a ver ejemplos para que vean que no es lo mismo considerar la carga concentrada que considerar la carga distribuida. ¿Eh? A los efectos de cálculo de reacciones, sí. Pero los esfuerzos internos no es lo mismo. No porque hay que considerar siempre toda la carga que está a un lado o a otro de la sección en la cual yo quiera encontrar los esfuerzos internos. Entonces, si hay una carga distribuida, por ahí estamos en el medio o al tercio de la carga distribuida, entonces van variando las resultantes, ¿se entiende? Entonces no te sirve de nada ponerla total. Para el cálculo de reacciones externas, sí. Bueno, vamos a continuar entonces con esto y vamos a hablar un poquito de la convención de signos, ¿sí? Déjenme borrar acá. Entonces, ¿qué convención de signos vamos a usar? La convención de signos de los esfuerzos internos depende de la posición del observador, ¿sí? O sea, de dos cosas depende. De lo que ve el observador,
Por eso es que tenemos acá lo que llamamos una cara vista y una cara oculta. La cara vista sería esta que está acá, y la cara oculta sería la de atrás, la que no estaría viendo. O sea, si el observador está en esta posición, esta es la cara que ve, y esta de atrás sería la cara oculta, que es la que no ve, ¿sí? O sea, la que ve es la cara vista, y la opuesta a esa cara vista, obviamente no la ve, es la cara oculta. Esa es una de las cosas que tenemos en cuenta para la convención de signos. Y la otra cosa es la ubicación de los pies, o sea, del observador, ¿sí? Entonces definimos una cara superior, que sería esta, que es la que estaría del lado de la cabeza del observador, y una cara inferior, que sería la que está del lado de los pies del observador. Por supuesto, depende cómo esté el observador, esto cambia, ¿sí? O sea, si el observador se pone acá atrás, por ejemplo, y bueno, la cara vista va a ser esta que está acá, y la cara oculta va a ser esta, ¿sí? Y si está parado, bueno, como ahora, esta sería cara superior y esta sería cara inferior. Si se me ocurre ponerme de cabeza mirando para acá abajo, haciendo ¿cómo se llama eso? Bueno, al revés, si me pongo de cabeza, obviamente la cara vista sería esta y la cara inferior sería esta. ¿Sí? O sea, depende de la posición que tienen los pies del observador, ¿sí? Entonces, en las estructuras de tipo entramados planos, o sea, las estructuras de barras planas tipo chapa, la cara vista es en la que está dibujada la estructura. O sea, es la hoja del papel o del pizarrón. Cuando nosotros veamos los dibujos de las estructuras, de las vigas, de los pórticos, de todo lo que nosotros estemos calculando, de barra plana tipo chapa, bueno, ese dibujo que nosotros estamos viendo es la cara vista. ¿Sí? O sea, no necesitamos aclarar cuál es. En cambio, la fibra inferior, que sería, esta fibra inferior sería la traza de la cara inferior con el plano que contiene la estructura, ¿sí? Entonces, esa fibra inferior es arbitraria, la elige uno. Yo puedo elegir una y otro alumno puede elegir otra, ¿sí? Entonces, como es una convención arbitraria, y de esa van a depender los signos de los esfuerzos internos, la tienen que indicar. Entonces, antes de hacer esfuerzos internos, tienen que indicar cuál es la fibra inferior, que la llamamos fibra de referencia. O sea, la fibra inferior en chapa se llama fibra de referencia, ¿sí? Y hay que indicarla, porque puede ser diferente de acuerdo a cada persona. O sea, la cara vista no, porque es donde está dibujada la estructura. Hoja del papel, pizarrón, la pantalla en este caso, ¿sí? En cambio, la fibra inferior, o también llamada fibra de referencia, cuando estamos hablando de barras planas tipo chapas, que sería la intersección de la cara inferior con el plano de la estructura, o sea, con el papel o el pizarrón, esa es arbitraria. Entonces, como es arbitraria hay que indicarla. Si no está indicada por nosotros, o sea, es muy común que nosotros la indiquemos. O sea, cuando uno toma, por ejemplo, un examen final, ya la marcamos nosotros para que todos trabajemos con la misma, ¿sí? Si no está indicada, la eligen ustedes. Pero hay que indicarla, porque de eso van a depender los signos de los esfuerzos internos. Por ejemplo, lo normal es ubicarla abajo y a la derecha. Pero no quiere decir que sea esa la única opción. O sea, por eso les digo que siempre hay que indicarla. Por ejemplo, acá, en las vigas que son horizontales, lo normal es ponerla abajo. Sería esto que yo marqué con rojo, ¿ven? Esto sería la fibra de referencia para esta viga simplemente apoyada. Acá tenemos una estructura tipo pórtico, ¿sí? Sería una cadena de dos chapas, ¿sí? Fíjense que acá tengo una chapa, y acá tengo una articulación interna, y acá tengo otra chapa. Entonces, esto sería una cadena de dos chapas, tiene 4 grados de libertad, por eso tiene 2, 3, 4 condiciones de vínculo. Y la fibra de referencia o fibra inferior, fíjense que yo la elegí en los dinteles, que serían las barras horizontales abajo, y en las columnas a la derecha. Eso es lo convencional. Es cómodo trabajar con siempre a la derecha, porque entonces trabajamos siempre con la misma convención para las 3 barras, ¿sí? Pero bueno, si a alguien se le ocurre poner alguna interna, está bien igual. Por eso yo acá, por ejemplo, en este otro pórtico que tiene una pata inclinada, esta es una sola chapita, fíjense que acá la puse toda por adentro, ¿ven? Por adentro de la estructura.
En cambio acá, para el mismo pórtico, puse con la convención que les dije, abajo y a la derecha, ¿ven? Abajo y esta a la derecha. ¿Ven? En los marcos cerrados, por ejemplo, si respetamos la opción de abajo y a la derecha, sería este caso, ¿ven? Abajo, abajo, a la derecha y a la derecha. O sea, la barra es esta, la pongo a la derecha, ¿ven? La barra es esta, la pongo a la derecha. Pero también puede ser que la ponga toda por adentro, ¿ven? O toda por afuera podría haber sido. O sea, lo convencional, o que suele adoptarse, es inferior en los tramos horizontales y a la derecha en los tramos verticales. Entonces, si usan eso, siempre tienen la misma convención para todas estas barras y para estas tienen la misma. La desventaja de eso es que cuando llego a un nudo me cambian los signos. O sea, si pongo una para adentro y una por afuera, en el diagrama de momentos flectores voy a tener distintos signos. No van a ser los dos positivos o los dos negativos. En cambio, si las pongo todas por... ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo, chicos? ¿Emanuel? ¿Tenés alguna duda? Profe. Sí. Entonces te conviene por ahí ponerlas todas por adentro para que te quede todo el mismo signo. Sí, lo que pasa es que el problema es que si uno las pone todos por adentro, después tiene que ir dando vuelta la convención, digamos. Pero sí, o sea, es muy... Una vez que le agarran la mano, da lo mismo cualquiera, ¿sí? Bien. O sea, el gráfico final no va... Si respetamos la forma de los gráficos, como les vamos a decir nosotros, el gráfico final no va a cambiar, ¿eh? O sea, la forma de los diagramas que uno haga van a ser las mismas. Lo que van a cambiar es el signo, porque si vos elegiste las dos fibras por adentro, por ejemplo, yo en este caso, si elijo las dos por adentro, cuando llegue a este nudo, si no hay un momento aplicado que me haga variar el momento de esta barra a esta, el momento es el mismo y va a tener el mismo signo. O sea, si acá era positivo, acá es positivo, y si acá era negativo, acá va a ser negativo. ¿Se entiende? Con el mismo valor, siempre y cuando no haya ningún momento aplicado justo en el nudo. En cambio, en este caso, si en esta barra era positivo, en esta es negativo. O al revés, si en esta era negativo, en este va a ser positivo, porque tengo una por adentro y otra por afuera. Pero en el gráfico, como siempre, el momento positivo se dibuja del lado de la fibra de referencia. Cuando hagamos el gráfico va a ser el mismo para los dos casos, ¿sí? Siempre y cuando respetemos esa convención, ¿sí? De gráficos. Pero bueno, cualquiera de las dos cosas está bien. Si no están indicadas, ustedes eligen la que quieran. Lo que sí es que el corrija vea bien cuál es la que eligieron para poder corregirles, ¿sí? Buenísimo, gracias. Y si está indicada, respetan la que está. Lo mismo para los gráficos. Normalmente nosotros tenemos una convención para los gráficos, que ahora la vamos a ver. No quiere decir que no vayan a alguna otra bibliografía y los dibujen al revés los gráficos. Puede ser que dibujen con otra convención. Son convenciones, por eso no dejan ser arbitrarias las convenciones. Al ser una convención es algo arbitrario. Pero bueno, acá nosotros vamos a seguir una determinada convención. Entonces, bueno, traten de respetar esa convención. Pero tengan cuidado porque por ahí van a ir a alguna bibliografía y van a ver, y van a decir, ¿cómo? A mí me da positivo y en la bibliografía me da negativo. O yo lo dibujé para arriba y en la bibliografía está dibujado para abajo. Y bueno, porque están usando otra convención. No quiere decir que estén, igual los programas, que por ahí uno usa los programas de cálculo de estructura, bueno, también hay que tener cuidado, porque por ahí la convención que usa el programa no es la misma que estamos usando nosotros. Entonces después la tienen que acomodar ustedes, ¿sí? Que tienen que aprender a leerla, digamos. Bueno, vamos a ver entonces los sentidos positivos, que vamos a considerar nosotros para los esfuerzos internos. Acá tenemos una barra, en general yo la hice curva, si bien nosotros no vamos a trabajar con estructuras tipo curvas, para respetar, para generalizar la hice curva, así digamos. Entonces acá tengo una estructura, ¿sí? Donde definí la fibra inferior, que sería esta que está acá, la referencia, que sería la roja, y bueno, y tengo un sistema de fuerzas sin momento. Fíjense que tengo unas fuerzas F1, F2, F3, F sub I, F sub J, F sub N, y momentos también tengo aplicados, un M1, un M2, un MN, un MJ. Entonces, esta sería una estructura tipo plana, tipo chapa, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos acá una sección, como habíamos hecho antes, ¿sí? Esto es lo mismo, chicos, que habíamos dibujado
Acá, es lo mismo. La verdad que acá están, de que yo acá las desfasé así para dibujar más fácil, y acá están dibujadas una a continuación de la otra, ¿sí? Pero acá tengo un sistema de fuerza, acá tengo el otro. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Tengo un sistema acá y otro acá. La barra es esta, ¿sí? Y la sección la estoy haciendo acá. Entonces, el esfuerzo normal siempre es, y por eso justamente lo generalicé curvo, para que vean siempre que tiene la dirección del eje de la barra. Entonces, si el eje de la barra es curva, el normal va cambiando de acuerdo a la tangente a la curva, ¿sí? Por eso que acá el normal, ¿ven? Tiene tangente a la curva. Si yo hubiese hecho una sección, por ejemplo, acá, en lugar de hacerla acá, y bueno, cuando dibujo y hago el corte, el normal tiene esta dirección, ¿se entiende? Y el corte va a tener esta dirección. Siempre el corte es perpendicular al eje de la barra y el normal tiene la dirección del eje de la barra. Entonces, si el eje de la barra es curva, obviamente va cambiando la dirección de los normales, ¿sí? Y de los, va cambiando la dirección del normal y en consecuencia también la del corte, ¿no? Porque tiene que ser perpendicular al eje de la barra. No se preocupen porque no tenemos barras curvas nosotros, ¿sí? Pero para que lo tengan conceptualmente. Entonces, el esfuerzo normal positivo es el que sale de la barra, chicos. Es el saliente, siempre. Para nosotros va a ser normal positivo. Es una convención, ¿eh? Entonces siempre hay que aclararla. El normal positivo para nosotros es el saliente de la barra, ¿sí? Entonces, el saliente de la sección transversal, ¿eh? O sea, es el que tiende a estirar la barra, ¿eh? El que tiende a estirar la barra, el que la está traccionando, por eso decimos que si es saliente, tracciona, ¿eh? Ese sería el positivo para nosotros. No quiere decir que uno no pueda trabajar con compresión positiva, ¿eh? De hecho, cuando uno estudia, por ejemplo, nosotros en hormigón, por ejemplo, el hormigón es una estructura que trabaja a compresión normalmente, no trabaja a tracción. A tracción no tiene resistencia casi el hormigón. Por eso es que si yo tengo estructuras traccionadas con hormigón, tengo que hacer un hormigón armado. Y en la parte donde está traccionada la estructura tengo que colocar hierros, ¿sí? Entonces, el hormigón normalmente, si no es un hormigón armado, trabaja nada más que a la compresión. A la tracción tiene muy poca resistencia. Entonces nosotros en esa materia, por ejemplo, para nosotros el normal positivo es el de compresión, porque es el que está trabajando en el hormigón, ¿se entiende? En pandeo suele ponerse como normal positivo la compresión, porque las barras que no tienen esfuerzo ágil de compresión no están trabajando pandeo, entonces no pueden pandear nunca. Entonces, muchas veces en la bibliografía, cuando están viendo pandeos, al normal, al de compresión, lo ponemos positivo, ¿se entiende? O sea, es una convención, ¿eh? Entonces, si ustedes la cambian, tienen que aclararlo, chicos. Nosotros, por ahora, vamos a considerar normal positivo el saliente de la sección, que sería el que tiende a estirar a esa barra, al que tiende a alargar la barra, y que por lo tanto decimos que la barra está traccionada, ¿sí? Si el normal es negativo, que sería el entrante, o sea, el sentido positivo sería al revés, este entrante, entonces en lugar de tener acá los que salen, que son las que la estiran, si estuviesen al revés, en ese caso, si este estaría para acá y para acá esto estaríamos diciendo que son normales negativos para nosotros y en ese caso la barra estaría comprimida. ¿Se entiende? Bueno, entonces el normal positivo sería el saliente. El corte positivo, ¿sí?, es el que tiende a hacer girar la sección en sentido horario. ¿Sí? Fíjense que acá, por ejemplo, a esta sección, este corte tiende a hacerla girar en este sentido. Y a esta tiende a hacerla girar en este sentido, o sea, en sentido horario. ¿Sí? Entonces, cuando genera cuando tiende a hacer girar el elemento en sentido horario, para nosotros es el corte positivo. Con ese tienen que tener cuidado porque mucha bibliografía lo considera al revés, ¿sí? O sea, considera el corte positivo el que este va para arriba y este va para abajo. Entonces tengan cuidado, muchos programas de cálculo también, ¿eh? Entonces, para nosotros el normal positivo es el que produce un giro horario, ¿sí? Y el momento flector, el M positivo, es el que tracciona la fibra de referencia, o sea, es el que tiende a estirar la fibra de referencia, ¿sí? Entonces, si la fibra de referencia es esta,
el que tiende a estirar esa fibra es el momento que está indicado en este caso, ¿sí? Lo van a ver mejor por ahí, y ya que nosotros tenemos estructuras que son tipo rectas, si yo tengo una estructura recta y tengo la fibra por debajo, bueno, esto intenta hacer en ese minutín. Esta es la fibra, ¿sí? Lo puse por abajo. Entonces, en este caso, el momento positivo es el que tiende a traccionar, a estirar la fibra de referencia. La fibra de referencia es la punteada. Entonces yo, para que se vea estirada esa fibra, lo que tengo que hacer es poner momentos en este sentido, así. ¿Entiende? ¿Por qué? Estos momentos, ¿qué le hacen a este elemento de viga? Lo deforman de esta manera, chicos, ahí. Entonces la fibra que está abajo se estira y la de arriba se comprime. ¿Se entiende? Entonces esto, que serían estos momentos, que lo que me hacen esto, o sea, los momentos que me logran hacer esta curvatura son estos, que están indicados acá, son los positivos. Si yo tengo la fibra abajo y pongo el momento al revés, ese momento para nosotros es negativo. O sea, si yo tengo la fibra puesta abajo y los momentos son así, fíjense que estos momentos, a esta estructura, a este elemento de barra, lo que le hace es esto, ¿ven? Entonces en este caso está estirando la de arriba y comprimiendo la de abajo. Por eso para nosotros es negativo, porque el positivo es el que estira la fibra de referencia. Y este momento, en este sentido, estaría comprimiéndola, la corta, alarga la de arriba y acorta la de abajo. En cambio este acorta la de arriba y alarga la de abajo, que es justo la fibra de referencia. Ahora, si yo la pongo al revés, fíjense, si yo la pongo al revés, o sea, pongámosla arriba la fibra de referencia, el momento que me estiraría la de arriba sería un momento de este tipo. Este momento, ¿sí? Estaría haciendo esto. Entonces, ojo, porque entonces me estaría cambiando, acá estoy, perdón, esta es la llena y esta es la punteada. Entonces ven que se estira la de arriba y se comprime la de abajo. Entonces este momento es positivo, que es lo que está dibujado acá, ¿ven? Para la fibra arriba, el momento positivo es este, y obviamente si dibujo este, el negativo porque me hace el sentido opuesto. O sea, si yo tengo la fibra arriba y pongo el momento en este sentido, perdón, la fibra arriba, dije, y la dibujé abajo. Si tengo la fibra arriba y pongo el momento al revés de lo que está dibujado acá, y los momentos los pongo así, la deformación de esta es la misma que habíamos visto hoy, hace esto. Entonces fíjense que ahora tracciona la de abajo, igual que antes, obviamente, y comprime la de arriba, pero como ahora la de arriba es la que yo llamé de referencia, este momento así, si la fibra es la de arriba, es negativo. Es negativo porque está comprimiendo la de referencia. O sea, siempre el positivo es el que estira la fibra de referencia. Entonces, estos serían los sentidos positivos para nosotros. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, a mí me quedó una duda con el de corte, porque dice que produce una cúpula horaria. Es cuando la fuerza, o sea, esa Q que está marcada ahí, produce un paro horario con respecto a la parte de la que Acá, corresponde, ¿no? esto de la cúpula horaria, míralo así. Cuando yo hago una sección así, corto así. Corto acá en SS y corto acá en S', S'. Y aíslo este pedacito. Entonces tengo este ven para arriba y este para abajo, me genera una cupla así, ¿ven? Horaria.
este para arriba, este para abajo, me genera una cupla horaria. Claro, cupla con respecto a los dos cortes en una misma sección, porque yo estaba mirando ahí el corte de un lado y del otro, y claro, ese era antihorario. No, pero acá no, pero por eso yo cuando les dije acá, les Sí, hice en la sección, les dije, tiende a girar la sección en sentido horario. claro, la sección que te queda toda Si lo una mirás misma. así, claro, tenés que pensar no en una cupla horaria, sino que tenés que pensar que gira la sección, tiende a girar la sección, ¿está? Cuando uno habla de cupla horaria es porque está poniendo acá separada una sección respecto de otra un infinitésimo. Genial, ¿Sí? gracias. O sea, estos son positivos también, porque esto es lo mismo que dibujé acá, chicos, ¿sí? O sea, fíjense que esto que está acá, perdón, esta no, acá, porque esta la inferior es esta, yo acá dibujé por abajo, ¿sí? Esta que está acá, esto que está acá es esto, ¿ven? Esto que está acá es esto. Y esto que está acá, que sería esto, sería lo que estaría si yo hago una sección acá corrida a la derecha, un poquito a la derecha. O sea, son los mismos, o sea, dibujarlos así o dibujarlos así es lo mismo, chicos, ¿sí? Son todos positivos. Se los dibujé a propósito los dos porque cuando tengan que buscar esfuerzos internos, si lo hacen por equilibrio, tienen que dibujar, si hacen el equilibrio de la porción izquierda, tienen que dibujar estos, y si hacen el equilibrio de la porción derecha, tienen que dibujar estos. Si lo hacen por equilibrio, no es la única opción, para hacerlo por equilibrio. Yo les voy a explicar las dos formas. Después ustedes verán cuál es más fácil a cada uno, y bueno, que se acostumbren con la práctica y que les sea más fácil, ¿sí? Pero bueno, o sea, estos serían los sentidos positivos, ¿sí? Para la porción izquierda. Y estos serían los sentidos positivos para la porción de la derecha. Y si no, considerando una sección SS, que sería la del plano pi, y una sección próxima, S', S', que sería la del plano pi', tienen, ¿ven? Estos esfuerzos positivos en esta, que son los mismos que esta, y en esta, que son los mismos que esta. Pero fíjense que acá yo puse N y N', por ejemplo, ¿ven? Puse Q y Q', porque no necesariamente van a ser iguales. O sea, acá son iguales porque el punto es el mismo. Hice la sección acá y se parece, ¿entiende? En cambio, acá estoy haciendo dos cortes, pero separados una determinada distancia, no son los mismos Claro, planos. sí. Puede ser como si el segundo corte lo haces después de la F1 que aparece ahí, entonces ahí cambia la Claro, fracción. exactamente. Entonces, por eso no necesariamente son los mismos. Por eso que acá tengo un N y un N', un Q y un Q'. Pero bueno, son los sentidos positivos. O sea, estamos hablando de lo mismo, pues ya les digo, esto que yo miro acá es lo que tengo acá. Y esto que miro acá es lo que tengo acá, que es lo que tendría si corto más acá. Porque si yo corto acá y hago de nuevo esto y tengo esto mismo de este lado, ¿se entiende? Y esto mismo de este otro lado. Entonces, en definitiva, dibujado en el tramito este es esto. Estamos dibujando lo mismo, pero de distinta forma, digamos, ¿se entiende? Bueno. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Fíjense, si yo miro la fibra de referencia inferior y la fibra de referencia superior, el único que cambia el signo es el momento, fíjense. Porque acá el positivo es acá hacia arriba, acá hacia abajo, y acá es lo mismo, ¿ven? Hacia arriba, hacia abajo. Independientemente de que la fibra esté abajo o esté arriba. El normal siempre es el saliente, entonces lo mismo acá que acá. No importa si la fibra está abajo o está arriba. En cambio, el momento, fíjense que acá el positivo es este y acá el positivo es este. O sea, el que cambia, ¿sí? O se ve afectado por el cambio de fibra, el único esfuerzo que se ve afectado en las chapas es el momento flector. ¿Sí? O sea, si yo vengo y elijo esta fibra y viene otro, ustedes como alumnos eligen esta, para la misma estructura, el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte nos van a dar con el mismo signo, tanto a ustedes como a mí. En cambio, el momento a mí me va a dar con un signo y a ustedes le va a dar con otro signo. Si yo elijo una fibra y ustedes eligen la otra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se entendió perfecto. Siempre y cuando lo hagamos bien. Por supuesto. Chequeen siempre, chicos, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver los pasos que vamos a hacer para determinar los esfuerzos internos en una sección transversal en particular, ¿sí? Y después vamos a hacer algunos ejemplos para que se vayan viendo cómo se hace. Los pasos para encontrar N, Q y M son: primero hacer el diagrama de cuerpo libre y calcular las reacciones, que fue lo primero que yo hice cuando les expliqué esto.
Tengo una estructura, como segundo paso, ven, hago el diagrama de cuerpo libre y calculo reacciones. O sea, busco el sistema de fuerzas activas y reactivas en equilibrio. Ese es el primer paso. ¿Sí? El segundo paso es hacer una sección SF imaginaria, un corte imaginario, que sería esto que estamos haciendo acá, este corte. Ese corte se va haciendo en la sección que uno quiere calcular los esfuerzos internos. ¿Sí? Entonces, yo quiero calcular los esfuerzos internos en el punto este y ahí hago entonces un corte. ¿Tá? Quiero calcularlo en este punto y ahí entonces hago una sección. Y así sucesivamente. Ese sería el segundo paso, ¿sí? O sea, hacer una sección SS en el punto en donde yo quiero calcular, en la sección en donde yo quiero calcular el esfuerzo interno, ¿sí? Y se hace nuevamente un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Pero poniendo en evidencia el NQM. O sea, se hace esto que está acá, chicos. Esto. Si trabajo con la porción izquierda, pongo todas las cargas que estén actuando a la izquierda de mi sección y pongo en evidencia los sentidos positivos de los esfuerzos internos, que son estos. Si trabajo con la porción de la derecha, dejo todas las cargas que están actuando en esa porción y en la sección de corte, que es donde quiero averiguar los esfuerzos internos, pongo en evidencia el NQIM en el sentido positivo, o sea, en este que estamos dibujando. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el segundo paso. Que bueno, después yo les voy a explicar otro método y verán ustedes cuál es el que más les conviene o con el cual se sienten más cómodos. Y el tercer paso es, una vez que hicimos este diagrama de cuerpo libre de la porción, sería en este caso, en equilibrio, plantear las ecuaciones de equilibrio. Entonces, cuando planteamos las ecuaciones de equilibrio, vamos a despejar justamente el NQIM que queremos. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, acá también se rige el hecho de que si lo planteamos de algún tipo con algún sentido y nos da negativo era el otro, o sea, no es que estaba mal. Si ustedes plantean en equilibrio, tienen que respetar sí o sí los sentidos que nosotros consideramos positivos. Si lo van a hacer por equilibrio, que es lo que yo voy a hacer acá en el primer ejercicio, ¿sí? Entonces, si yo voy a seguir estos tres, tal cual estos tres pasos como están acá, diagrama de cuerpo libre, cálculo de reacciones, después de hacer la sección SS y hacer el diagrama de cuerpo libre de una porción, poniendo el NQIM, y bueno, lo que tienen que tener cuidado es poner el NQIM en el sentido positivo, por eso dice positivos. Y después plantean las ecuaciones de equilibrio. El planteo de las ecuaciones de equilibrio, chicos, la pueden hacer en cualquier sentido. O sea, yo puedo decir, para mí a la derecha es positivo, para la izquierda es positivo, no me importa. Porque después, como están igualadas a cero, si yo lo hago con ecuaciones de equilibrio, ojo, si yo lo hago con ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Es lo mismo plantearlas en un sentido que en otro. Pero el diagrama de cuerpo libre tiene que ser siempre con los sentidos N, Q y M positivos. Entonces, si cuando despejás te da negativo, quiere decir que van contrarios, que son negativos, de hecho, porque si vos lo pusiste en evidencia positivos y te dan negativos, quiere decir que ya son negativos. ¿Sí? Porque ya los estás poniendo en evidencia como positivos. Eso te lo está pidiendo acá, ¿ves? Que sean positivos los NM y Q. Entonces, si vos calculás, haces el equilibrio y te dan negativos, porque son negativos. Entonces, si yo estoy considerando un N que es de tracción, y cuando hago el cálculo me quedó N igual a menos 10 toneladas, y bueno, es compresión. La barra está comprimida, quiere decir, ¿se entiende? Y lo expresamos como menos 10 toneladas. Lo expresan como menos 10 toneladas, pero sepan genial. que eso significa que entra a la barra, ¿entendés? En lugar de salir, Sí, entra. sí, que en vez de estar traccionando, está comprimiendo. Claro, y si tienen que hacer después un equilibrio de nudo, lo que sea, bueno, recuerden que si es negativo, está comprimido, entonces en lugar de hacerlo saliente, lo tienen que hacer entrante, ¿se entiende? O sea, van contrario a lo que vos considerás como positivos. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos una viga simplemente apoyada, AB, que tiene 8 metros de luz, ¿ven? 2, 4, 6, 8 metros de luz, y en la mitad de la luz, porque ves 2 y 2, 4, 2 y 2, 4, justo está en la mitad, aplicada una carga de 10 kilonewton, y esa carga tiene una inclinación 3, 4, ¿sí? Entonces,
dijimos, el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, fíjense que yo para hacer el diagrama de cuerpo libre, como voy a calcular reacciones, en el primer diagrama de cuerpo libre sí busco resultantes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? En el primer diagrama de cuerpo libre. Entonces, acá esta carga de 10 kilonewton la descompuse en la dirección, siempre hay que descomponer en la dirección de la barra y perpendicular a la barra, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cargas que tienen la dirección de la barra son las que producen esfuerzo axil. Y las cargas perpendiculares al eje de la barra son las que producen esfuerzo de corte. Entonces siempre, si yo tengo una carga que tiene una inclinación cualquiera, la tengo que descomponer en una en la dirección de la barra y en otra en la dirección perpendicular a la barra. Entonces por eso es que yo descompuse esta carga en una vertical, que sería perpendicular a la barra, y en una horizontal, que sería la que tiene la dirección de la barra. Entonces, bueno, hice 10 por el coseno del ángulo, si considero este ángulo, o por el seno si considero este, eso depende de qué ángulo tomen, para la vertical. Y lo mismo hice para la horizontal. Ahí tenemos, ¿ven? 8, ¿por qué? Porque el coseno, si yo considero, por ejemplo, el ángulo este angulito que está acá, por ejemplo, el coseno de ese ángulo, como ese triángulo es 4, 3, la diagonal, la hipotenusa es 5, porque este era el cuadrado más 4 al cuadrado, 25, la raíz cuadrada 5. Entonces, si considero este ángulo, por ejemplo, que dijimos que era el alfa, bueno, el coseno de alfa es 0,6, y el seno de alfa es 0,8, porque es el opuesto, ¿sí?